empezar resumiendo un poco lo que hemos visto del ranking, porque hoy vamos a entrar en otro tema que es el mercado en la mente, porque todo esto va teniendo una trascendencia que vamos a ver que va colapsando. Es como es como una historia, una mini historia referida a qué cosa ha pasado en los últimos 20, 25 años con respecto al arte y al mercado y se han, cómo se han, cómo se ha el mismo mercado, los mismos mercaderes, los mismos comerciantes, los mismos galeristas, se las han agenciado para trepar de una manera u otra y llevar la voz cantante o subir por las paredes con ellos, con el peso y pero no la responsabilidad del arte, o sea, con el peso del dinero de esa obra. Y yo lo decía ayer, es muy difícil que si esas listas se, con, se concientizan como que son dictadas por el propio mercado, esas listas que no tienen que ver con el mercado, lo que hablábamos ayer, eso que hacen, esas inauguraciones que hacen en las casas de subasta, esos homenajes, las listas, todo eso, es muy difícil que el público tienda a alejarse de eso. O sea, va sembrando, porque es todo un hábito, todo en la vida es cuestión de un hábito, cambiar un hábito por otro. Pasa que aquí el problema es que los hábitos, para cambiarse, necesitan un ritmo y necesitan ¿cómo pudiéramos decir? Una repetición consciente, de una mente consciente, para eh, lograr esos impases. Y claro, obviamente ni los galeristas son coach, ni los periodistas tampoco, y entonces pues implementan y cuando ven que no funciona cambian, pero sí que ha dejado muy calada o dejó muy calada durante mucho tiempo porque nadie se atrevía a dar un paso atrás una vez sabido que la muestra en la que ellos estaban participando o era nombrada la muestra del año, la vieran al día siguiente en la subasta, pues era obvio que iban a comprar porque asociaban una cosa con la otra. Esto, el contrasentido de esto es que finalmente eh, el intento de obtener legitimidad simbólica por, por las casas de subasta, cuando ya le llegó el momento en que tenían que hacerlo porque lo demás ya no funcionaba, eh, en lugar de ser inteligentes y tomarlo como algo dado, o sea, no manipular, no jugar, no hacer trucos, hicieron tan evidente y tan evidentes esfuerzos performáticos para llevar esa idea adelante, que lo que hicieron justamente desarrollaron un síntoma que hoy se finaliza y que se ha llamado como tendencia general un empuje hacia el imperialismo del mercado. O sea, como que las leyes que van a regir o que rigieron al arte son las leyes únicas y exclusivamente eh, del mercado. Entonces esto tiene, es un contrasentido muy fuerte porque impuso durante mucho tiempo eh, un valor simbólico no estudiado, un valor simbólico no acreditado, partiendo de argucias como las que hemos hablado, pero primando siempre el valor de mercado y dando, eh, haciendo estas cosas un poco como trabajando la mente de la gente para que eh, siguiera las rutas que ellos marcaban en diarios, en revistas y en cualquier lugar. Y fueron han sido tan, no sé, yo que puedo decir, que han violado tanto la legalidad del arte que han hecho en espacios institucionales, sin mencionar que
es una propuesta comercial. Y eso en el momento no parece malo, por esto que le estaba diciendo, porque la gente da por hecho que si a Cindy Sherman le hacen un homenaje y hacen una muestra y la nombran la muestra del año, pues si a los 2 días se está subastando esa obra, bueno, pues eh, eh, el caos no tiene, a las personas no le da lugar, no le da tiempo a reflexionar, le da tiempo a unir los cabos como mejor les va, ¿no? No, esta mujer es la artista del año y esta mujer le están haciendo tantos homenajes, incluso le van a hacer una subasta, con lo cual esta mujer está en un ranking altísimo. Y a eso hay que sumarle los coleccionistas de Cindy Sherman, por ejemplo, que también van a estar ahí intentando sostener el valor de esa obra. No ya tanto en comprarla, sino en sostener el valor con la compra que van a hacer esas nuevas personas que incursionan y que se guían justamente por estos manuales absurdos, ¿no? Eh, de, eh, de una subasta que se disfraza como un museo. Esto es ilegal, vamos, completamente ilegal. Porque habría que anunciar que es un homenaje porque se va a celebrar una subasta y porque consideran que es una artista que ha sido muy cotizada, muy tal, o sea, establecer lo mercantil, aunque se le haga un homenaje. Esto ha sido una violación. Y en el caso de la exposición de Sherman, la hizo la casa de subasta, que por el informe que estaba mirando, no sé si va pronto a bajar, ya no a tener positivo, sino negativo. La hizo Sotheby's. La hizo Sotheby's. Porque lo primero coló con Christie, con Roberta Smith, porque ella lo daba por natural, el valor simbólico. Pero yo creo que eh, otros intentos lo que han hecho es intentar apropiarse, intentar la supremacía del mercado, aunque no se vea, disfrazándolo de un valor simbólico, justamente por el hecho de hacer un homenaje o nominarla, la artista del año, o nominar su exposición, la muestra del año. Entonces así, claro, era un rebufo permanente de los mismos artistas, dentro de los cuales ponían a girar a la próxima celebridad que estuviera en el medio de esos grandes artistas que sí y realmente han contribuido a la historia del arte y son grandes artistas, porque Cindy Sherman, además de que es una artista que admiro mucho, es una buena artista, es extraordinaria. Como lo es Barbara Kruger, también. Son artistas que, como Judith Chicago, en el caso de mujeres, ¿no? Que se le da menos importancia y menos homenajes, salvo que, como Cindy Sherman, esté dentro de los 1000 artistas de 2020, de 2000 a 2020, en el número 1 del ranking de venta. Ahí no importa el sexo, ahí no importa la raza, ahí importa que vende mucho. Pero con todas estas, todos estos panoramas, sin ser honesto, porque no es que no lo hagan, parece estupendo, pero con la honestidad de plantear de que esto es un homenaje, porque va a haber una acción comercial. Y queremos homenajear al artista que más lotes vende y que ha sido un artista que vende mucho, y como vamos a subastar, pues queremos hacerle un homenaje porque, en fin, como quieran, pero no así. De esa manera que lo que ha llevado es a gente como Borrego, porque en el caso si compraste un Sherman, bien, pero si compraste una de las figuritas de cartón que iban colando en el medio, porque eso es el problema, que crean esto para poder meter esas celebrities que yo digo. Yo no sé si ustedes me entienden lo que quiero decir. Esto no es porque yo hable que está mal con Sherman o con Donald Duck. No, no. Lo que hablo es que eso se ejerce porque Cindy Sherman no necesita un homenaje para que la compren en una subasta. Esto todo se crea con esas grandes personalidades para después colar a gente como Hughes, a gente como Kuhn, a gente como Murakami,
colarlos dentro de ese panorama y empezar a fabricarlo. Y algunos como Kun se mantienen en una bestial subida, es el segundo. Jeff Kun es el segundo, que realmente puede ser el primero porque está vivo, porque el pobre Basquiat está en los elementos. Si se suman todas las ventas de Basquiat de esos 20 años, es en billones, 14 billones, no sé cuánto. Mientras que Jeff Koons está en 9 millones, no sé cuánto, pero Basquiat está en billones, la suma de toda lo que se ha vendido de Basquiat, que pobre ni puede ni siquiera disfrutar, ver, o por lo menos sacar un partido de él. O sea que también hay que tener cuidado porque te pueden matar para que te para consolidarte todavía más. Ya no me extrañaría que en cualquier momento saque un escándalo. Entonces, hoy yo había puesto como título un tema que continúa pero ya trata un poco más de ver las ramas, porque una vez que el mercado durante todos estos años se apodera de dictar las normas del arte, ocurre justamente en el momento, o sea, esta gran autoridad que se le va a dar al mercado, justo coinciden con tiempos de optimismo, o sea, a este grado acelerado de desarrollo del mercado. Anteriormente había ocurrido, pero era con otro tipo de desarrollo, otro tipo de sociedad, otro tipo de consumo. Pero aquí ya era en tiempos de optimismo, y los tiempos de optimismo son los tiempos de la burbuja. Yo una vez le dije, dije aquí que uno nunca debe dar una respuesta ni cuando está feliz, eufórico, ni cuando está triste. Que uno debe, incluso, es preferible perder que afrontar cualquier tipo de negociación o cualquier tipo de acción que vayas a hacer en uno de esos dos estados emotivos que son antagónicos. Uno tiene que estar en un estado emocional de neutralidad, por decirlo de algún modo, o sea, donde esas dos partes estén neutrales en ese momento. Pero ¿qué pasa? Todos estos incentivos con el poder de mercado no solo ocurren en tiempos de optimismo, sino que hacen visible un optimismo de cartón. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el tema de la crisis, creo que lo he explicado, ya era la crónica de una muerte anunciada en el 2013 que costó, por anunciarla y por hablar de ella, el cargo a un personaje, a un investigador, a un miembro de una, de una institución, que bueno, buscaré después, porque además yo leí mucho era un indio, y además era una persona superdotada, era un grandioso economista, porque además era un gran matemático, y lo hicieron polvo para anunciarla más o menos en el 2015 y ratificarla en el 2018. Con lo cual, qué momentos de optimismo, porque ya desde que se avisora el 2000, muchos organismos, muchas instituciones, son demasiados los ojos que nos pueden mirar o demasiados los datos que se pueden obtener cada vez que tú metes una tarjeta de banco. O sea, son tan que en un mundo globalizado donde están rigiendo determinados imperios económicos que se reúnen, ¿no?, y que planifican el mundo, y no estoy haciendo teorías de la conspiración, es real, pues los datos tenían que ser hiper sobresalientes de que se avecinaba una crisis, una recesión. Fíjense si es así, y se habían tomado medidas por parte de estos imperios o de estas
cabezas ocultas que realmente rigen los procesos económicos, que no fue algo como el crack del 29, que sí no fue previsto, ¿m? Que fue producido por muchas otras cosas, pero no fue previsto, no fue estudiado, o sea, fue tan fuerte que esta vez no. Es una crisis, fue un bajón profundo, pero es como que vivimos como sumergidos en la crisis, pero sin sentir una caída o sin ver que hay gente que se ha tirado de edificios para matarse. Porque esto todo parte de la burbuja inmobiliaria y del tema de los seguros de salud. Entonces, pero a nivel mundial, una cultura globalizada a nivel mundial. Aquí no hay un epicentro. Por eso digo que eso se sabía. Pero se trata de pintar, porque la gente que controla también, la gente que está metida en el mercado del arte, también son personas que participan en estos concilios papales para ver hacia dónde se van a dirigir las políticas económicas, las políticas políticas y las políticas sociales. O sea, saben con muchísima antelación qué ocurre y cómo se juega el tablero. Es así. Y vuelvo y repito, no estoy en ninguna teoría de la conspiración, y sí me leí el Club Bill Builder, y sí creo que realmente existe, y sí creo verdaderamente al periodista lo que cuenta, pero vamos a salirnos de ahí. Es obvio que eso existe. Y bueno, pues de ahí todas las teorías con respecto al 2011, lo que pasó, ¿no? Y a la siguiente operación justificada en este acontecimiento, que la verdad que hizo temblar la piel, no solo los cimientos económicos del mundo, sino que puso la alerta sobre muchas cosas. Pero a continuación de eso se desata una guerra justamente en sitios donde se movía uno de los principales recursos económicos y recursos monetarios, que es el petróleo. Comienza. Entonces eso está ahí, no lo sé, ni quiero saberlo, porque yo esas teorías me las guardo, pero es cierto que ocurrió, nos dolió y nos pareció monstruoso, pero ocurrió. Y es cierto que últimamente también se está actuando, el radicalismo está actuando con una autoridad y una prepotencia que yo creo que es bastante problemática. Porque bueno, espero que todos los que están del lado de allá, de cualquiera de los dos lados, se hayan enterado de lo que pasó con un profesor en París, que ha removido la conciencia europea y que tiene muy indignados, nos tiene muy indignados a todos. Porque es horrible, lo que le pasó fue horrible. Realmente yo no daba crédito. Pero todos estos desarrollos, y volvamos otra vez, yo les pongo para que vean el optimismo que hay detrás de esa escenografía optimista que el mercado apura y pone para que no se caiga. Con este poderío y ese optimismo, o sea, donde la gente, cuando hablamos de momentos de optimismo, es momentos donde la gente está comprando. Y yo siempre digo, yo no creo en los momentos de optimismo, yo creo en los momentos de crisis, porque los verdaderos
crecimientos se producen en las crisis, porque crisis es oportunidad. En los momentos más bollantes, no hagas nada. No por la competencia, eso no. No hagas nada porque realmente el mundo es bastante lineal. Esos excesos de optimismo que suben y suben y suben y suben, ahí hay algo que no está bien. O sea, uno no puede ni siquiera emprender un negocio, hacer una negociación en momentos así. ¿Por qué? Porque va a venir automáticamente lo negativo, la devaluación y la caída de cualquier cosa que tú estés fundando, haciendo o tratando de llevar adelante. Para mí, los momentos más fructíferos de la historia han sido las crisis. Son los que han permitido los grandes cambios y los cambios sostenibles. Ese es el problema de la economía, que tiene que ser sostenible. Y ese es el problema del arte, que tiene que ser sostenible. No puede vivir esos momentos de euforia y paranoia colectiva de un optimismo, 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 optimismo. Yo en los momentos de optimismo, quieta. Quieta porque no es bueno. Los buenos momentos son los momentos de crisis, donde sí existe un optimismo verdadero por la gente que ahondamos en el terreno y que sabemos que encontramos suelo sólido. Y no es oportunismo, es simplemente aprender de la historia y aprender economía, porque siempre vimos de aprender economía. Hay que aprender los pálpitos del mercado, de la economía, de todo. Y yo los momentos de optimismo no invierto nada. Son los momentos de guardar, porque va a venir. Por eso están intentando en estos momentos levantar y todo lo que intenta levantar a nivel cultural en estos momentos y tratan de dar una imagen de optimismo y abren los tal, esa misma cartel de la Bienal de La Habana que se va a celebrar quiera o no, porque el otro día preguntaban, pero eso es virtual. No, 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 es así. Todos esos momentos es prepárate porque estamos apurando el final de la copa. Entonces, y estos momentos no son momentos de optimismo, pero es que antes tampoco lo eran y se vivía como una ilusión de optimismo. Y las ilusiones de optimismo, cuando son exageradas, una cosa es la bonanza, una cosa es la normalidad, y que existe una cierta bonanza a picos elevadísimos de salario, picos elevadísimos de todo. Y la gente derrochando. Esos momentos donde todo va bien es porque ya todo está mal. Y porque va a reventar en cualquier momento. Y eso es algo que deben tener en cuenta ya para la propia vida, incluso para su productividad. A la hora de su productividad, cuando hay que aguantar la productividad para no malgastar energía ni tiempo, o cuando hay que seguir produciendo, pero no para sacar producción, sino para retener producción, porque eso es algo que yo voy a hacer con las obras, cuando se retienen, porque hay que estar muy al tanto de coger esa pulsación, y eso es importantísimo. Y eso, por supuesto, me llevó a mí a tener que estudiar mercado, a tener que estudiar mercado de valores, más mercado artístico, y a leerme unos cuantos libros de economía, por supuesto no del socialismo, de economía de verdad, de productividad, de gente que realmente hoy por hoy sabe y a ciencia cierta tiene la noción, y los cursos que imparte son certeros en ese sentido. Entonces, por ejemplo, hay un director del Departamento de Arte Contemporáneo de Sotheby's, que cada vez que menciono Sotheby's se me va un pedacito más para abajo, que es Tobias Meyer, que hizo un comentario ante un periódico alemán, Der Spiegel. Él fue entrevistado porque además él se consideraba lo consideraban como un
subastador estrella, lo designan. Y él lo entrevistaron sobre el boom del arte, ¿no? En esos momentos. Y él afirmó tranquilamente, así, que las obras más caras eran las mejores. Y abiertamente equiparó los precios altos con la importancia estética, con el valor simbólico, con la trascendencia de la obra, con el valor del artista. O sea, las obras más caras son las mejores. O sea, ya se llega a un punto en que se entrevista a un subastador para que dé opinión sobre el arte. Por eso hablo del mercado en la mente. Porque ya todo lo que se empieza a expresar es expresiones mercantiles. Y tú oyes y oyes y oyes y oyes y oyes eso. Y claro, si tú estás sumergido en el estudio de la historia del arte, pues te pasas por el forro lo que puede decir el Señor, porque sabes que no es así. Pero las personas que no lo están, porque ser coleccionista no significa ser un experto en arte, ni significa bajo ningún concepto conocer de la historia del arte. Generalmente la gente que colecciona algo es especialista en ese momento de algo. Especialista no, se ubica en ese momento. El resto, lo de adelante y lo de atrás, no le da importancia. Y esto es importante. Un coleccionista que colecciona. No, perdón, a ver si me vuelvo a resfriar. No. Es que aquí hace mucho frío ya. Y pon la calefacción, quita la calefacción. Entonces, un coleccionista, ah, perdón, un coleccionista eh, puede ser un coleccionista sin ser un especulador o ser un inversor, pero está centrado en algo que le gusta. Y eso lo vimos, pero vamos a volver a hablar. Otra vez vamos a retomar para empezar las próximas charlas. En otro momento vamos a hablar otra vez de los tipos de coleccionistas, para refrescar, porque ahora están muchísimo más preparados para escuchar hablar de coleccionismo, para escuchar hablar de posmodernismo y para escuchar hablar de muchas cosas. Entonces, gracias. Eh, Cuando este hombre abiertamente en un periódico como The Spiegel eh, habla de esto así descaradamente en un momento, claro, donde él se consideraba el rey, él era el rey de las subastas. O sea, es como, no sé, antiguamente en Estados Unidos los que vendían colchones por la televisión, que se convertían como en grandes figuras, el fulano del colchón, el no sé qué del colchón, el no sé qué del automóvil, ese tipo de cosas, pues se llegó a producir en pleno auge de la era tecnológica y entrevistado por medios eh, normales, de medios mediáticos, sí, eso siempre lo hago, vaya con agua fría, ¿verdad? Pero si no, no me activo. Entonces, eh, ante esto, cuando él equipara los precios altos con la importancia estética, lo que está otorgándole al mercado es la autoridad de un tribunal artístico, infalible. Es el mercado quien dice qué obra de arte es buena o no. Y de ahí, porque esto todo es acelerado, de ahí que los artistas generalmente todos siempre eh, relacionen muy rápidamente la obra con el precio. O sea, ¿qué precio tendría esta obra mía? No sé qué precio tendría. ¿Tú lo hiciste? No sé. Porque llegó un momento en que el mercado era quien sentenciaba. Si la obra era grande y cara, era la mejor. Ese artista era el mejor. Y entonces, claro, se fueron eliminando del mercado incluso eh, a verdaderos artistas por personas que fabricaban casi industrialmente arte.
porque si son caras y grandes, mejor, pues si son muchas, más dinero, porque son caras y porque son grandes, y el artista no puede cubrir esa sobreproducción y contrata talleres, abre talleres por todas partes, y lo vimos con Hills, para producir obras de arte como casi como el Fordismo, ¿no? Como en cadena, no por lote, en cadena. Que hubo un desencuentro grande por la voz de estas personas que sustituyeron y apagaron las voces de personas como este señor, que es muy interesante, que lo deben conocer, se llama Martin Kemp, que es un estudioso de Londres. Es muy interesante. Este es un libro del arte contado de forma un poco amena. Él es profesor catedrático de Oxford, doctor, por supuesto, fue, y pues es una de las voces que también se alzó contra todo esto, porque él es muy, muy teórico y muy moderno, además, a la hora de enfocar este tema del arte contemporáneo. Pero, evidentemente, este señor Mayer, pues, era como si fuera él el dueño de la metro. Y realmente lo que menos va a importar es que Mayer demuestre o haga exposición soberbia de sus propias creencias, que en última instancia tú las puedes disculpar como una deformación profesional, ¿no? Si eres subastador, pues tú te asocias al precio, ¿no? Y después pues, está deformado profesionalmente, ¿no? Para él no existe otra cosa, él no conoce de valor simbólico, que es curioso que no sea así, porque muchos subastadores son también muchas veces coleccionistas, pero de ahí que le estoy diciendo que los coleccionistas muchas veces no conocen. Los coleccionistas que coleccionan una época, un momento, no conocen el arte, no son el Barón Thyssen, la mayoría no. Coleccionan algo o para con preciado valor económico o porque coleccionan eso, pero eso está circunscrito, ya cuando lo sacan, está circunscrito a su colección. Y ese es el mundo en el que vive esa obra, esa pieza, vive en esa colección, sin hacer ninguna instrucción de pasado, proyección, nada. Y esto es muy legítimo, claro, también teniendo en cuenta que haya un subastador que tenga una deformación profesional por justificarlo de alguna manera. Y podríamos ver que decir que bueno, lo que él dijo no es nada trascendente ni importante. Pues sí lo es, porque lo que interesó de esta entrevista fue la falta de preguntas críticas de parte de los críticos de Der Spiegel, que sí eran conocedores de arte, y que brillaron por su ausencia en este caso. Esta fue una entrevista bastante, que movió bastante, o sea, fíjense que ellos van dando palos, 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 o sea, y esto ocurrió también en el 2006, miren donde empieza a generarse todo o sea, y qué rápido se desarrollan todos estos procesos. Incluso lo de Cindy Sherman, lo que habíamos hablado de Donald Yu, todo esto ocurre en un periodo muy corto de tiempo. Lo que pasa es que ocurre en diferentes puntos y con diferentes casas de subasta, pero y con diferentes artistas. Y es mucho lo que hay que abarcar por sitio. Pero los propios críticos del periódico no le hacen
ninguna pregunta eh, que es en quienes de verdad, eh, que eran quienes de verdad deberían hablar sobre cuestiones artísticas. Y jamás hicieron una oposición, lo publicaron tal y como estaba, a esta elevación del mercado al estatus de criterio absoluto. Así quedó definido con este señor, por encima de cualquier logro estético. Y además, lo peor es que esta entrevista, esa falta de profesionalidad de esas personas que trabajaban para el arte, no generó ni la más mínima protesta. Con lo cual, estamos hablando de una conspiración o de una estrategia a seguir, con mucho dinero eh, por medio, porque sabían que cualquier dinero y todo este campo de publicidad, que parece que no es publicitarse, iba a ser devuelto con creces por toda esa escenografía de optimismo, por el mercado como rector de criterio artístico y tribunal absoluto, por la masificación de los coleccionistas que en este momento ya empiezan a surgir gente que quiere comprar para invertir. Entonces, claro, si hay alguien que le dice lo más caro es la mejor obra, pues se supone, como además todo el mundo siempre dice, no, el arte es como el vino, mientras más viejo, más vale. Pues dice, pues esta obra es grandísima, si me costó esto, cuando pase más tiempo, porque esas son las lógicas con las que la gente no cuenta. Hay gente que no compra un cuadro porque le gusta. Hay gente que compra un cuadro para invertir y está pensando en cómo se va a duplicar. Como si estuviera comprando un bien raíz, una propiedad, un piso. Cuando podrían invertir en eso. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora el mercado de bienes raíces está en el fondo del pantano. No se está moviendo nada, absolutamente nada. No se vende, no se compra. ¿Por qué? Porque toda esta crisis viene justamente de una burbuja inmobiliaria. Yo me recuerdo un señor que vino aquí de una empresa, de un digamos, un stand de empresas, de muchas empresas, y él era un multimillonario ya en esa empresa, estaba invirtiendo en bienes raíces, lo soltaba como si fuera, pues yo supongo que ahora se debe estar cortando las venas, porque no sé qué va a hacer. Claro, a él no le llegaba el gusto para el arte, solo había que verlo con el peluquín. O sea, si eres antiestético contigo, hermano, ¿qué vas a ver en arte? Siquiera no te va a atraer, porque además es un hombre muy machista y a los machos no les gusta el arte, obviamente. Eso también circula, aunque no lo crean, eso lo he escuchado yo. Entonces, si eso se establece tan tempranamente, como tempranamente estaba ya en proceso de información de la tecnología, de ese avance tecnológico viral, aunque ellos sigan utilizando los mismos, la misma acción mediática, o sea, los medios de comunicación masiva, y no esto. Eh, la gente y muchos críticos y muchos estudiosos se ponen a pensar que es como si ellos previamente, en este caso, en esta entrevista y llevándolo ya a un renglón general, si hubieran, o sea, hubieran acordado suscribir, suscribirse al credo de la economía neoclásica, por ejemplo, ¿no? Que afirma que el mercado siempre tiene la razón porque establece un precio justo y que es la base de un supuesto juego intrínseco, eh, libre entre oferta y demanda. Esa es la economía neoclásica. O sea, el mercado es quien tiene la razón
porque siempre establece un precio justo. Entonces, seguimos hablando de precios y ahí empieza a decaer toda la calidad artística de todo lo que se estaba moviendo en el mercado, porque son problemas de precio. Y quien dictamina es un tío que valora porque la obra sea cara, grande, entonces una obra es la mejor, ¿no? Está en manos de personas acostumbradas a dialogar o hablar en otros términos, pero que pasan a ser los términos con que se mueve el arte. Y es eso, o sea, que es en la base, eh, como he dicho, un juego libre entre la oferta y la demanda. Supuestamente libre entre la oferta y la demanda. Porque en este caso no es así. Ante una oferta elevadísima, hay una previa, antes de elevar esa oferta, hay una previa podríamos decir, una previa acción sobre la demanda. Porque no estamos hablando de un coche, estamos hablando de una obra de arte. Porque coches hay muchos, y de segunda mano, de tercera, y de quinta, y de cuarta, estamos hablando de una obra de arte. Que ya hemos partido, que siempre se ha dicho que es invaluable, y que ellos han naturalizado que ya tiene valor más con estas afirmaciones de un tío que sale de una subasta, un hombre que sí, es el jefe del Departamento de Arte Contemporáneo, era el jefe del Departamento de Arte Contemporáneo de Christie. Pues claro, estos conceptos anulan completamente cualquier criterio de valor artístico, simbólico, cualquier estudio, cualquier verificación del artista. O sea, se carece de eso porque es como un preestablecimiento, es como una conspiración entre todos los mercaderes de que el mercado iba a llevar a partir de ya las riendas del asunto, porque el mercado es justo. ¿Por qué? Porque se establece siempre sobre la base de un juego de libre oferta y demanda. Y realmente no es así, porque si el mercado fuera justo, no dijera que las obras más caras son las mejores, porque no es así. Pero alguien que participa de ese juego de forma especulativa, de forma majadera, porque colecciona, de forma irresponsable, porque quiere hacerlo, tampoco se cuestiona ni va qué hay detrás de esto. Por eso yo digo que a mí la vida me ha dado signos de que detrás de muchas cosas que son altamente valoradas en momentos y detrás de muchos optimismos existe una realidad ficticia. O sea, algo no cuadra. Es como una legítima, o sea, yo parto de la duda razonable. Y algo será bueno o malo siempre que se me demuestre, o que yo sea capaz de demostrarlo con mis propios medios, mis propios ojos. Pero no, porque esto es todo lo que está detrás de ese juego del mercado y es lo que hace decir frases como cuándo llegará el momento en que yo esté en el lugar correcto. Porque aquí, en este juego, es como entrar a un casino de alto estándar. Aquí no juega cualquiera. O no jugaba cualquiera. Porque ahora las mesas se cambiaron. Porque ahora ellos están que no saben ni qué decir ni qué hacer, porque están cayendo en picado. ¿Y por qué están cayendo en picado? Mucha gente dice, pero ¿por qué están cayendo en picado? Primero, porque no venden. Segundo, porque estas personas tienen que pagar. Bien, despiden a la mitad del personal, correcto, pero tienen que pagar por horas donde tienen las obras de arte. Tienen que pagar la seguridad de cada obra que ellos tienen. Tienen que pagar un montón de impuestos. Tienen que pagar un montón de cosas que tienen que seguir pagando, pero con la diferencia de que todo va saliendo, pero nada va entrando. Las obras de arte
la seguridad de las obras de arte y los espacios donde se guardan las obras de arte se paga por hora y no una tontería. Y no en cualquier lugar. Son cámaras específicas según el tipo de obra, según la época de la obra, porque requieren más, menos temperatura, más, menos calor. Ellos tienen que seguir pagando. Las mismas galerías también tienen que seguir pagando. Aquellas galerías que tienen cuadros, esos que ellos tienen en la trastienda, eh, verdaderamente poderosos, que antes se iba a la trastienda y tú mirabas lo que había y podías comprar, no puede estar ahí por tiempo indefinido porque termina pegándose uno con otro, termina estropeándose. Antes se tenía así porque se salía rápidamente. O sea, yo me acuerdo cuando iba a las inauguraciones en Portugal de una galería que se llama Mario Sequeira, que es una galería que me gustaba mucho ir, pues siempre terminábamos, porque como ya nos conocíamos, quieren ver el almacén, lo que entró nuevo. Yo vi ahí hasta obras de Paula Rego. Pero se vendía rápido, eso cuando volví ahí ya no estaban eso, habían otras cosas. Entonces no daba tiempo a que nada se echara a perder, a que nada se pusiera, vamos a ver, pero esto no, están resguardados ahora. Y las mismas galerías supongo que no sabrán lo que hacer, porque lo que no puedes es haber firmado en tu euforia y en tu predicción de los grandes millones una, un contrato por 5 años con un artista y decirle que guarde las obras en su casa, porque ahí ya no hay para atrás. O sea, ¿quiénes pueden sostener guardar obras? Sachi, Gagocha, grandes empresarios, porque tampoco es que sean grandes galeristas. O sea, son galeristas porque han montado galerías, pero esas galerías se sostienen de más cosas que ellos tienen. El arte es algo más, ¿no? Y algo más que donde se mencionan como buenos empresarios, pero ellos tienen para sostener su infraestructura. Pero por eso yo hablo siempre de control de la producción, de postfordismo. Aquí eh, se produce y se mueve lo que se vende. No quiere decir que lo otro se deseche, no. Lo otro tiene que estructurarse según el movimiento. O sea, esta obra está saliendo mucho de tal artista. Pero tú tienes que tener un ojo experto y crítico para saber, está saliendo esta, y esto es muy importante, porque aunque este es anterior, va a conllevar a una búsqueda, porque mira cómo va, esta serie va y ya va, y al final está dejando ver que hay algo antes. Es como las precuelas. Entonces es el momento de exponer esa obra, de presentarla y de presentársela a los compradores y a los coleccionistas. Pero es que esto, en ellos, a ellos no les da tiempo, esto deben sacar, las subastas viven de vender. Y nada más que los alquileres de las casas de subasta que tienen por el mundo, entonces la cantidad de servicios que ellos generan, tienen que seguirlos pagando. Por eso a veces la gente te dice, no, pero, jolín, pero bueno, si tú no estás tal, no gastas. Sí, bueno, se gasta siempre. O es que toda la infraestructura informática y todo un equipo de personas no cobran. No, tú estás generando el Quijote, pero la gente sigue trabajando y esto se sigue manteniendo. Y todo esto, las herramientas son muy costosas. El alojamiento, otro hosting más, otro tal más. O sea, entonces hay que seguirlo pagando. Con lo cual, hay que generar una producción lúcida y una estrategia de producción lúcida. Pero no puede estar más la estrategia centrada en el mercado. Porque justamente lo que va a producir el golpe va a ser que la estrategia de un artista sea principalmente su consolidación, su legitimación, porque es a partir de ahí donde viene lo invaluable. Nosotros no trabajamos a favor de ni en contra de un precio, nosotros trabajamos a favor de un valor invaluable, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí
se establecerán las diferentes escaleras normales por las que un artista, no solo, porque no se trata solo de ascender en el mercado, se trata, o en este nuevo mercado, se trata de que sea sostenible, no mi espacio, porque mi espacio yo lo cierro, me lo llevo para cualquier parte y no hay problema, es que sea sostenible ese artista ya y que quede en una sostenibilidad. ¿Por qué? Porque esa sostenibilidad está garantizada, porque está sostenido en distintos capítulos de la historia. Es así de claro, es lo único que puede generar, y esto no es amor al arte, esto es simplemente estudio profundo de todos los fracasos, estudio profundo de todas las crisis, estudio profundo de todos los momentos de gran optimismo, que son puro cartón, puro cartón. No existe, no se puede hacer nada en momentos de optimismo. Y son momentos de los ojos puestos en un medio que va a arrancar como una nueva carretera, un runway, una pasarela nueva para marcar realmente dónde reside y cuánto vale tu arte. Y cuando digo cuánto vale, que las personas aprendan a distinguir que valer no es tener un precio. Esa es la cuestión más que estudiada, porque para repetir lo mismo en el espacio virtual no hago nada, porque es una porquería. Entonces eso es lo que ha traído la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Algo que te palpita, que tú dices, es esto. El pálpito es este, no es este, es este. Es algo que te va llevando y tú vas diciendo, y cada vez te afirmas más, es este, tiene que ser este la forma. Porque todas las otras formas se caen, no se puede jugar. Aquí no se puede mentir, aquí no se puede crear escenografía, aquí tiene que ser real. Porque en la sostenibilidad de mis artistas, bueno, de mis artistas, de los artistas que estén con los que yo me vincule trabajando, está también un aumento de mi autoridad y un aumento de la sostenibilidad de esa autoridad. ¿Mm? Porque no es soplar y hacer botellas y ala, desaparezco. No, no. Esto implica, esto ya ha empezado a funcionar de una manera que ya no se puede parar. Ya esto no se puede parar. Y yo lo sabía con antelación que cuando se echara a andar ya no se podía parar. Y no se puede parar nunca. Esto es como una cadena interminable de trabajo creativo. Esto no para, nunca más. Y yo lo tuve muy en cuenta cuando me lo especificaron. Como todas las demás cosas que he hecho y que están. O sea, ya no paran. Tú estás dispuesta porque lo afrontas tú. Fundamentalmente, sí, claro. Porque yo cuento conmigo. Si hay algo que yo afronto es cuando cuento conmigo. Cuando tengo que contar con más gente, pero si yo contando conmigo sé que aunque tenga que no dormir, lo puedo hacer, o que pensando lo saco más fácil, o tal, yo no tengo problema. Entonces ese es el criterio del cual nos queremos desprender y salir, ¿no? de esa idea de que el mercado es libre, juega libre entre la oferta y la demanda, y de que el mercado siempre tiene la razón porque pone un precio justo. No, no. El mercado se le dice, no, no. El mercado no es más que la representación de esos sectores de poder. Y cuando esos sectores de poder se acerquen a tiburonear, decirle, no, no. Aquí los precios no los pones tú, porque tú no estás dentro de este mercado. Tú estás en tu mercado, síguete aniquilando con los demás tiburones. Aquí el mercado juega con otras reglas. Aquí el artista tiene que estar legitimado, aquí el artista tiene que tener un trabajo, aquí el artista tiene que tener una preparación, aquí el artista tiene que tener un seguimiento. Aquí el artista, habrá artistas que entrarán incluso en el grupo
pero no estarán listos para la plataforma o para el siguiente, la próxima vez que abramos la plataforma. Y sin embargo habrán de los que están quienes se puedan sumar al nuevo lanzamiento, para los artistas que no, porque es necesario un trabajo de concientización y llegar ya con una solidez y una obra, que cuando yo pida obra, bueno, estoy vaciando, porque además eso sí me toca a mí, porque son mis carpetas privadas, mi disco privado, mi todo privado. Y es un sin vivir de lo que me está llegando. Eso es que no me equivoqué y que el movimiento se demuestra andando. Si cuando yo pido no hay, si cuando yo pido hay, está, ahí está, ese es el arte. Entonces, claro, tú vas concentrándote en eso. Y eso te va marcando la razón. Porque además hay una calidad que ya tú vienes viendo, anotando, gente que dices, Dios mío. Entonces, yo creo que esto lo que tenemos que tener en cuenta, y mañana vamos a seguir hablando. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna aclaración.